Hola a todos, seguimos con el espacio de ética. Recuerdan que ustedes estábamos viendo ya todas estas diferencias de los distintos conceptos que habíamos visto de código moral, conducta moral, moralidad, y ahora vamos a hacer como una síntesis, un cierre, podríamos decirlo así, para poder diferenciar bien de qué se ocupa la ética y de qué se ocupa la moral. Siempre estamos trabajando más que nada con el material de Graciosi, recuerden. ¿Mm? Ustedes tienen en Graciosi toda esta explicación de las distintas diferencias que vimos, y Graciosi termina aclarando bien que la ética especula filosóficamente sobre los conceptos del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. En el plano axiológico, ya habíamos visto de qué se ocupa la axiología, en el plano axiológico de los valores, para deducir de allí un deber ser, ideal, universal. Eso es lo que pretende la ética. ¿Qué dice la moral? La moral, en cambio, se ocupa de las acciones humanas, del fuero interno, de las conductas personales o sociales, en cuanto a su bondad o malicia. Ambas, tanto la ética como la moral, se ocupan de un mismo objeto. Y recuerden bien este término. El objeto es la discriminación entre lo bueno y lo malo. Por último, las diferencias entre la ética y la moral están señaladas tácitamente en este párrafo que yo les voy a leer. La moralidad, por lo que respecta a los miembros de una sociedad determinada, solo puede definirse en función del código moral de dicha sociedad. No existe una moralidad universal. Entonces, hay que hacer una distinción tajante entre moralidad y ética, que es el estudio filosófico de los fundamentos de la conducta humana, buena y mala. Y tiene una esencia suprasocial. De esto se ocupa la ética. Entonces, estas son las dos aristas, digamos, de qué se ocupa la ética y de qué se ocupa la moral. No se olviden que siempre tiene que responder, esta ética siempre responde a ese intento del deber ser, de un ideal universal. Ahora vamos a hacer un pequeño tips de el material de Porras. En el material de Porras, ustedes ahí tienen la definición de moral y hace toda una explicación de cómo surge este término moral en la jerga y en la utilización quizás del mundo social. Y generalmente cuando nosotros hablamos de moral, siempre hacemos alusión a juicios de conocimiento, si es verdad, si es mentira, si tiene que ver con lo individual, con lo colectivo, si tiene que ver con la forma de ser de cada uno. O sea, siempre se cuestiona ese término moral desde el uso cotidiano del término. Pero acá nosotros estamos estudiando a la moral en el sentido de cuáles son los valores que los sujetos, que los ciudadanos tienen con respecto a sus acciones. ¿eh? ¿Qué valor le damos a nuestra conducta ante determinados hechos, ante determinadas circunstancias? Entonces, la valoración moral es lo que aparece siempre en nuestras acciones. ¿Qué valor le damos a las personas, al mundo, a la naturaleza, a las relaciones, a los símbolos, a todo lo que hace a la vida social del sujeto, siempre está teñida de ese valor que le ponemos en nuestras acciones. Por eso ustedes tienen acá
en esta filmina les dice, está basada en acciones prácticas. Y sus normas se expresan en imperativos morales. Sus mandatos exigen siempre un cumplimiento con respecto al deber. Ese deber tiene que ver con las acciones morales que provocan responsabilidad, tanto para sí mismo como para los demás. La moral tiene un objeto material y un objeto formal. En el objeto material de una ciencia es el fenómeno que dicha ciencia estudia. Entonces, el objeto formal es el enfoque específico desde el cual el fenómeno es estudiado. Entonces, por ejemplo, el hombre es el objeto material tanto de la anatomía como de la fisiología. Y el objeto formal de la anatomía sería la estructura del organismo humano. Y el objeto formal de la fisiología sería el funcionamiento del organismo. O sea, esto para diferenciar y dejar bien en claro qué es el objeto, qué es el objeto material y qué es el objeto formal. El objeto material, ya les dice acá, les da el ejemplo de estas dos ciencias como para tener claridad, qué estudia una, qué objeto tiene una y qué objeto tiene la otra. ¿Por qué hacemos esta aclaración del ejemplo? Porque acá nosotros vamos a tener que estudiar cuál es el objeto material de la moral. El objeto material de la moral son las costumbres y la conducta humana. Y el objeto formal de la moral es el conjunto de leyes que deben informar y orientar la actividad humana. Entonces, el objeto material de la moral son las costumbres, todo lo que nosotros fuimos aprendiendo en cuanto a la conducta humana, en esta costumbre que fuimos adquiriendo, adaptándonos desde que nacemos hasta nuestros días, y el objeto formal de la moral es el conjunto de leyes. Esas leyes lo que permite es informarnos y orientarnos en nuestra actividad humana, o sea, nuestra vida, en nuestra vida en sociedad. Por eso, eso es importante que lo aprendan, el objeto, así como teníamos el objeto formal, material y social de la ética, acá tenemos el objeto formal y material de la moral. También se van a encontrar con estos términos de la moral, según Porras, que ustedes tienen acá en este material, está hablando de la moral es normativa, le dicen. ¿Por qué es normativa? Porque establece normas que determinan lo que es el bien y lo que es el mal. En otras palabras, la moral establece lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se permite y lo que no, lo que se prohíbe. Esa moral está formulada en principios generales. Según esos principios, se clasifica y se juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. Entonces ahí le dice que el fundamento de la moral es la razón. Indudablemente toda sociedad tiene sistemas morales que establecen distintos principios como su fundamento en sí. Entonces, el fondo de todos ellos es que se encuentra la razón que busca configurar y legitimar el respeto al sistema. Nosotros, ¿por qué estudiamos la moral? Porque esta moral es la ciencia de las leyes ideales. No son las leyes en cuanto a la justicia ordinaria que nosotros conocemos. Son la ciencia de las leyes ideales, de una actividad libre del hombre. ¿Pero por qué es libre? Porque va a estar basado en sus propios valores y en esos principios morales que fueron, de alguna manera, fundamentados en la vida de la sociedad.
Ustedes escucharán siempre en los distintos medios estos términos que dicen se han perdido los valores, hay una crisis de valores. ¿Por qué? Porque siempre se discute cuál será el valor que se le da a la vida, cuál será el valor que se le da al trabajo, cuál será el valor que cada uno tiene sobre la amistad, cuál será el valor al respeto. O sea, todas esas cuestiones que hacen a la vida diaria, a las relaciones entre los sujetos y a vivir en sociedad, genera todos estos cuestionamientos de si estos valores existen, cómo se adquieren esos valores, cómo uno va haciendo reflejo de esos valores que fue aprendiendo, que los fue incorporando, que se fue instruyendo en las distintas instituciones por las que el sujeto ha vivido. Entonces, la moral es la otra arista de la ética, por eso las dos van de la mano, tienen sus diferencias y tienen sus similitudes, pero cada una tiene un enfoque distinto de la conducta humana. Tanto es así que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Graciosi, van a encontrar una parte donde el autor les dice inclusive cómo surgen todos esos valores, cómo se establecen estos principios, cómo se generan estos códigos. Hay preguntas ahí que se cuestionan, de dónde surgen, cuándo surgen, cómo se establecen. ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos filosóficos en cuanto a qué tiene que ver con el bien y qué tiene que ver con el mal, y qué tiene que ver con la bondad y la malicia. Entonces, hasta aquí llegamos nosotros a lo que es el objeto material y el objeto formal de la moral. También vamos a aprender, y lo tienen ahí en el compilado de Porras, este tema de la moral. Les dice ahí que la moral está basada en acciones prácticas. ¿Por qué? Porque esas acciones prácticas proceden de una reflexión ética, previa siempre, y que esas normas se expresan siempre en imperativo, les dice. Y ahí hace toda esa distinción de la moral en cuanto a contenido y a estructura. Y les relata de que esta diferencia lo estableció el filósofo Aranguren. Aranguren hace esta diferencia entre moral como estructura y moral como contenido. Moral como contenido les dice que es un conjunto de normas concretas que forman un código moral determinado. Nosotros ya vimos lo que es código moral. Y les dice que ese código moral es propio y se diferencia de todas las otras porque cada sociedad establece ese código de acuerdo al lugar que ocupa en el mundo, les dice ahí. Y la función es que le otorga derechos humanos. Ese código establece, genera y otorga derechos humanos. Desde el punto de vista de la moral, el hecho debe ser considerado lo que es bueno y lo que es malo, y atendiendo a los conceptos del bien y el mal. Ese código tiene que contener qué sería lo bueno y qué sería lo malo, pero esos conceptos van a estar elaborados por la llamada conciencia moral. Que se considera que la conciencia moral es la capacidad que posee el ser humano de juzgar sus actos y lo de los demás, pero en relación consigo si son justos o injustos. Y también ahí les habla de la moral como estructura. ¿Qué sería la moral como estructura? El hombre posee una dimensión moral y esa dimensión moral lo constituye como hombre en su pensamiento, pero ya desde el surgimiento de la historia. Ustedes habrán estudiado a ese hombre en esas etapas que habíamos visto en la historia de lo paleolítico, lo neolítico. Bueno, desde ese momento de la civilización históricamente, desde el proceso de humanización, les dice acá, es que la adquisición del pensamiento y la cultura
en las primeras sociedades humanas, es allí donde los seres humanos ya se puede hablar de que tienen moral. Y ahí les dice, todos los seres humanos tienen moral. Esa es la moral como estructura. Bueno, finalmente vamos a intentar llegar a esta definición de la deontología. Ustedes tienen ahí de Graciosi todo lo que es deontología. Deontología deriva del griego, deon, que significa deber, y logos, tratado, ciencia o tratado de los deberes. Este término fue acuñado, ciencia o tratado de los deberes, este término fue acuñado por el filósofo inglés a fines del siglo XVIII, como un conjunto de deberes que se imponen, y les dice ahí entre comillas, inconcreto, en una situación social determinada. Es la ciencia de los deberes o teorías de las normas morales. Este término de la deontología es empleado para designar los deberes que imponen en una actividad profesional en razón de la acción necesaria para el ejercicio de una profesión. ¿Qué pretende este conjunto de deberes? Dirigir al hombre como sujeto. Entonces se trata de algo muy cercano a la moral. La deontología es una ciencia normativa, pura, es una ciencia empírica. ¿Por qué? Porque estudia sobre los hechos que suceden en la realidad, que se ocupa de determinados deberes dentro de las circunstancias sociales, identificada como la ética. El deber en general es el objeto de la ética. La deontología es una rama didáctica. La deontología enseña lo que es justo y conveniente para la aplicación de las enseñanzas. Solo puede hacerse en las costumbres de cuyo nombre latino proviene la moral. Ahí les hace el autor una relación muy estrecha entre la ética y la moral. Ella se encuentra y fluctúa entre ambas. Es la ciencia de los deberes de aquellos que ejercen una profesión. También es la interpretación de los principios generales de la profesión y de las actitudes en las actividades profesionales. La ética, la moral y la deontología se ocupan del mismo objeto, de la valoración de lo bueno y de lo malo. A ver si yo les puedo pasar la última filmina. Ahí está. Y ahí hacemos como una conclusión de que la ética, la moral y la deontología se ocupan de un mismo objeto, la valoración de lo bueno y lo malo en la conducta humana. ¿Por qué nosotros estudiamos la deontología? Porque la deontología es la que puede y se ocupa de estos, como tal lo dice su definición. Se ocupa de establecer de alguna manera aquellos deberes y aquellos principios por los cuales toda actividad profesional debe ser desarrollada en el ejercicio de la profesión. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender por qué estudiamos la ética, la moral y la deontología. ¿Por qué? Porque las tres hacen a nuestro desempeño profesional, a ese ejercicio de la profesión. Bueno, yo espero que me hayan entendido. Cualquier duda, vamos a estar viéndonos en la clase fijada para el día viernes 29. Los espero y espero que puedan estudiar para ese día aprovechar el espacio. Nos estamos encontrando en la próxima. Gracias.